sea, blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado. Depende. No nace luego. Y esto nos anuncia la llegada, el ingreso, la entrée de la señorita Cecilia de Luzuriaga con su columna habitual de todos los jueves. Bienvenida, Ceci. Se sentía por atrás. Tengo aplausos acá, tengo aplausos para poner. Igual no los escucho, no te hagas problema. Ahí están. Buenas están noches, sonando. ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo anda todo por aquí? Muy bien acá. Ya terminando la semanita, se viene asomando el fin de semana. Sí, ¿no? Se viene, Ujú. se viene, se viene. Se viene, Se viene se ya viene. estamos en diciembre. Sí, así es. Ya estamos en diciembre, usted lo ha dicho. Y eso implica un montón de cosas. Pero bueno, eso lo podremos hablar en otra columna antes de terminar este ciclo de este año. El fin del Sí, año. claro, podemos hacerlo. Es un tema, ¿no? El fin del año. Podemos hablar, si ustedes quieren, acerca de todo lo que trae un fin de año, ¿no? Este tema de las fiestas, la familia, la soledad. Exacto. Es un tema que yo lo estuve hablando el otro día y tiene varias connotaciones. Sí. Así que bueno, y hoy el tema es el sentido común, Ceci. El sentido común. Hay un refrán que dice, muy popular, que dice, porque el sentido común es el menos común de los sentidos. Así es. ¿Y por qué crees que el sentido común es el menor de los sentidos comunes? No, yo no creo en esa frase, en definitiva. No creo en el sentido común yo. Directamente. Como una uniformidad, digo. Bueno, digamos que el sentido común es una frase muy utilizada hace muchísimo tiempo para referirnos a la cuestión de lo que tenía una lógica, lo que digamos, la mayoría seguía o creía que tenía que seguir. Y tenía que ver con esto, ¿no? Había un sentido, un sentir, algo que era común a muchos. Aunque el sentido común, luego se pudo obviamente comprender, que el sentido común para mí no va a ser el mismo que para vos. Exacto. Simplemente porque las bases en las cuales se fundamenta el famoso sentido común es lo que podemos llamar nuestro propio código de ética, ¿no? ¿Sobre qué basamos ese sentido común? ¿A qué le damos ese uso? ¿Dónde lo aplicamos y cuándo? Quizás para mí de sentido común, por ejemplo, sería lavarme los dientes antes de desayunar y para otro después de desayunar. Exacto. Porque el sentido común está muy en relación a nuestra vida cotidiana, a ciertos hábitos y a determinadas maneras de vincularnos que nosotros las tenemos incorporadas como justamente lugares comunes en nuestra vida, en el cual a lo mejor si convivimos con personas, mantenemos un código común con aquellas personas que convivimos. Y así todo, resulta que muchas veces también hay que poner sobre la mesa aquellas cosas que pensamos que deberían ser de una manera y son de otra. Mira, el otro día tuve una charla con alguien y estábamos hablando de un tema determinado y me dice, no, porque el sentido común dice que, digo, bueno, el sentido común tuyo. Le dije, para mí no, porque vos tenés lo que es un sentido común para vos, no lo es para mí. No, pero me discutía, pero hay un sentido común, hay algo que como una regla general, digo, no se puede hablar de reglas generales cuando todas las personas somos diferentes. Entonces me hizo referencia, no sé, a un postulado sociológico, filosófico, que no me acuerdo bien qué me dijo. Digo, pero está bien, ese postulado del que vos me estás hablando tiene ¿cuántos años? ¿200 años? ¿300 años? Bueno, la sociedad hoy no es la misma que hace 200, 300 años atrás. Entonces, eso que se postulaba hace 200, 300 años, hoy no aplica en muchas cosas. Es un postulado, vos lo estás diciendo. Lo que sucede es que confundimos un sentido común
con un código común, por ejemplo, de convivencia ciudadana. Ujú. Por ejemplo, ahí podemos aplicar un concepto que sería, es de uso y costumbre no salir desnudo a la calle. Pero Sí, eso no significa que alguien que a lo mejor está pasando un momento porque, no sé, se le está quemando su casa, tiene que salir corriendo y está desnudo. Porque estaba por exacto. acostarse, porque estaba por bañarse, por X. Por lo tanto, digamos, el código dice que uno no tiene que salir desnudo a la calle. Sin embargo, puede haber una circunstancia que apremie. No vamos a ver gente caminando como cosa corriente, caminando a la calle desnuda. Claro. Hay cosas que Ahora, también se llaman convenciones. exactamente, por eso lo traigo por este lado, porque es una convención social para vivir de una manera determinada, si no sería cualquier cosa, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Exacto. Eh, digamos, uno sabe, por ejemplo, que donde termina mi derecho, empieza el del otro, ¿sí? O sea que Ujú. hay algo donde yo tengo que poder convivir con esas dos partes. Sin embargo, en realidad uno no va con el código de ley debajo del brazo y dice, tu libertad termina acá porque empieza la mía. Pongamos por caso, por ejemplo, los cortes de avenidas por manifestaciones, ¿no? Que luego podemos charlar, podemos charlar que se puede hacer manifestaciones sin hacerlo a lo mejor de manera tal que perjudique a otro número de personas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ahora, digamos que no hay ninguna prohibición acerca de Del manifestarse. manifestarse exactamente. ¿Sí? Bien, entonces, si lo pensamos desde la idea del sentido común, el sentido común dictaría que al menos tengo que tener presente que mi libertad termina donde empieza la del otro. Pero esa libertad yo la pongo en juego, la pongo con otra mirada, si también está, no sé, si yo siento que me tengo que manifestar por un determinado derecho para ser escuchada. Claro, Bien. exacto. Ahora, hay una palabra que acá es la más importante, la palabra sentido. Y el sentido puede hacer referencia al sentir o a los sentidos. ¿Sí? Pero resulta que el sentir tiene que ver con una percepción que a su vez tiene que ver con una forma en que yo leo el mundo. Por lo tanto, el sentido común, de sentido común, no tiene nada. De Más común bien no es, tiene nada. exactamente, es un sentir personal que puede convivir más o menos, digamos, con más o con menor ruido en determinados ámbitos, si yo quiero, no sé, vuelvo a poner el ejemplo, cortar la calle. ¿Sí? Ahora, podemos decir Sí, entonces que hay tantos sentidos comunes como personas hay en el mundo. prácticamente. Pero ¿por qué decimos tanto esto del sentido común y nos hace sentido escuchar a alguien que dice sentido común? Sí, Es el sentido común, claro. Parece como ¿sí? que es. Esperemos. Apelemos al sentido común. ¿Común a Tal quién? cual, ¿Común a ¿no? quiénes? ¿Común a quién? ¿Común a quiénes? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que estamos diciendo con este sentido común? Exacto. Es un ¿No? poco como también a cada uno de nosotros, al expresar esa mirada, nos atraviesan un montón de cosas, que nos atraviesan cosas diferentes a cada uno de nosotros, que hacen que esa mirada esté un poquito influenciada por esas situaciones que nos atraviesan. Así es. Esas miradas están influenciadas por esas situaciones que nos atraviesan, como bien vos estás diciendo. Pero esa mirada yo tengo que sí poder ponerla en la misma perspectiva de la otra persona con la que por lo menos comparto, por ejemplo, un edificio. Sabemos que en un edificio hay ciertos horarios en los cuales uno no debería hacer determinados ruidos, están reglamentados. Sin embargo, si vivimos en una casa, eso se cumple prácticamente por lo que podríamos llamar sentido común. Pero no es sentido común, es un sentido de la ubicación o de la ubicuidad que me gusta un poquito más. Claro. Es mi capacidad de comprender
que vivo en un determinado ámbito, con determinadas reglas, con determinadas cuestiones que hacen a la convivencia general, no solamente a un ámbito particular. Porque también hay otra cosa para decir de esto. El sentido común va a variar de una ciudad a otra, de una comunidad a otra, obviamente ni que hablar de un país a otro. Tal cual. ¿Sí? Pero claro, pero se podemos lo hablar, presenta sí, como algo sí, general para toda la humanidad. ¿Viste? Cuando alguien dice utilicemos el sentido común, es como que es algo que nos atraviesa a todos los seres humanos por igual. Entonces es como, usemos la cabeza y usemos el sentido común. Entonces, bueno, ese claro. tipo de solemnidades con la que Podemos se pensar utiliza. que eso podría estar más cerca del bien común, ¿no? Y el bien común entendemos que es todo aquello que no atente con la integridad de un ser vivo, fuese cual fuese digamos, su especie. Y sin Claro, embargo así tampoco funciona, ni ¿sí? hablar. Sin meternos específicamente en ideologías o maneras de, no sé, alimentarnos. Pero sí está claro que ni siquiera en ese punto nos podemos poner de acuerdo. Porque justamente esto tiene que ver con la forma en que yo voy a ver la vida y la forma en que la comunidad se va a expresar. Comprendamos que a lo mejor hace 200 años atrás las comunidades en las que se vivían eran mucho más pequeñas. Por lo tanto, era mucho más fácil quizás, esto habría que hablarlo con un sociólogo obviamente, y antropólogos, pero uno imagina que a lo mejor era más sencillo poder acordar ciertas pautas de convivencia que hicieran este concepto del sentido común. Claro. Es un sentir común entre varias personas que acuerdan que eso es un sentido común. ¿Sí? Y a lo mejor si lo queremos extrapolar a lo social, si esas sociedades eran más pequeñas y tenían otro tipo de organización, era mucho más sencillo probablemente utilizar ciertas reglas que no eran transgredidas. Quizás lo podemos ver más en tribus, ¿no? En tribus originarias, que tienen una cierta forma y pautas de convivencia que, como se manejan quizás en números más pequeños, puedan manejar ciertos códigos que están como incorporados de manera fácil, automática, por decirlo de alguna forma. Ujú. Pero el sentido común no es el menor de los sentidos comunes. Por eso a mí me gusta más pensar en pensar qué es para mí el sentido. Pensemos la palabra simplemente, ¿no? Como decíamos al principio. El sentido da lugar de ubicación, habla de los sentidos físicos, ¿sí? Y habla también del sentir. Por lo tanto, para que podamos hablar un mismo idioma o que podamos converger en que esto es lo mismo para vos que para mí, tenemos que acordar que para los dos esto es un sentir común. ¿Sí? Claro. Y también el sentido común viene muy de la mano con, obviamente, nuestras familias. Digamos que todos tenemos formas de relacionarnos o vincularnos dentro de nuestros núcleos familiares donde sabemos que hay usos y costumbres, que cuando uno quiere mantener una cierta, una cierta convivencia respetable y que no genere problemas, va a mantener en ese núcleo esas pautas y esas reglas que hacen al sentir común de ese núcleo familiar. Se entiende. Pero el sentido común tiene otra cosa por detrás, que un poco lo decías vos al principio. El sentido común da por sentado que vos pensás lo mismo que yo, que vos sentís lo mismo que yo y que vos mirás la vida de la misma forma que la miro yo. Y que un montón de Por lo personas más. tanto, claro, pero Ahí se nos congeló Cecilia. digamos que del modo mano a mano. Retomá Ah, porque se congeló un poquito. Retomá lo que también diciendo, eso cuando decíamos de que es común a un montón de personas más y. Dale, dale, dale. claro. El sentido común es de cuando es en el mano a mano, ¿sí? Claro. Pero ya cuando intervienen más personas, digamos que tiene otra dimensión.
Claro, pero se lo presenta como es, por eso digo, en cada discusión, en una discusión o un intercambio o un debate, cuando se apela a la frase, utilicemos el sentido común, es como que todos pensamos igual, hay una uniformidad de pensamientos, un pensamiento casi absolutista, en todo, cierto, no en todos los temas, en ciertos temas. Que en ciertos temas hay un pensamiento absoluto y que nos atraviesa a todos y que ese pensamiento es igual en todos. Y eso es imposible. Exacto. Obviamente que es imposible, pero cuando se evoca ese lugar, lo que Ay, estamos con la conexión a internet inestable, muy inestable, absolutamente inestable. Se detuvo la... Ahí se detuvo. Sí, 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 sí. Bueno, ahí se nos congeló Ceci, estamos haciéndolo por Zoom, la columna, y se ha detenido. Y quedó congelada Ceci mientras estaba y se cortó la comunicación. Ahí está, ahí estamos. ahí estamos, ahí retomamos. Sí. Retomamos, Ceci. Que yo Ok. decía recién que se apela a esta frase del sentido común cuando es imposible que en estos temas, en algunos temas, estemos todos, toda la humanidad esté de acuerdo y piense igual, aunque se apela a esa frase como Exactamente. queriendo decir eso. Porque en realidad detrás de esa frase lo que se pierde de vista es que lo mejor que podemos hacer por el famoso sentido común es este trabajo del discernimiento. Es decir, que esta información que viene de la afuera, yo pueda filtrarla con mi propio conocimiento previo y sacar una conclusión en base a, digamos, si llegar a un acuerdo con esa persona en todo caso. ¿Sí? Sí, en un mano a mano, Digamos como decís que, vos. claro, digamos que más que un sentido común, creo que el llamado es a aprender a discernir. Discernir no es distinguir solamente, es un poco más allá. Es aquello que hace que yo pueda ver más allá de lo evidente, como decían en un programa hace muchísimos años, Sí, que tiene que ver con poder evaluar esta información que viene de afuera con la información que yo tengo en mí y poder elaborar algo justamente para compartir con ese otro. ¿Sí? Incluso eso puede llegar a tener un punto en común y decir, sí, bueno, estamos de acuerdo. claro, Acordar no es tener sentido común. Y yo claro, creo que el sentido exactamente. común se utiliza mucho más por este lado que por otros, digamos, con otras connotaciones. Y vos fijate que en esta charla que tenía con esta persona, cuando yo le decía, bueno, pero es sentido, bueno, esa persona me decía, bueno, pero eso para vos. Bueno, ya con esa frase derriba el sentido común, porque ya no hay, Totalmente. bueno, pero eso es para vos, para mí no. El sentido común indica que, no, si ya no estamos de acuerdo, ya no hay sentido común. Exactamente. Porque el sentido común no es no es establecer una meta, mejor dicho, el sentido común no significa que tenga que prevalecer mi opinión sobre la tuya. Y Ujú. muchas veces eso se utiliza, muchas veces también para terminar conversaciones. Claro, claro. Por eso Y me parece que es interesante esto. sí, y recién reflexionaba, ¿no? También, mientras vos hablabas, pensaba, ¿cuántas veces se construye un sentido común? Sí. Se construye en base a frases hechas, armaditas, muy que pegan, ¿no? Que nadie puede Ujú. discutirla. A ver, qué bueno sería que todos pudiéramos comer, que todo el mundo pudiera ser alimentado, ¿sí? Obviamente que sí. Entonces, en base a esas frases que muchas veces no tienen discusión en sí mismas, porque estaría bueno que nadie tenga que pasar por la pobreza, ni por la indigencia, ni por la necesidad eh, de no tener para comer. Sí, estamos de acuerdo. Y en base a ese tipo de frases, en muchos otros temas, se construye un sentido común que genera ciertas situaciones en la sociedad. ¿Se entiende lo que digo? Exacto. ¿No? Sí, Entonces, por supuesto. se toman pequeñas cosas de diferentes lugares y se construye un sentido común, que no tiene Así mucha es. profundidad tampoco, que es medio berreta en definitiva. En realidad no sé si es berreta. Yo creo que estamos acostumbrados, digamos, a utilizar. Es muy interesante lo que vos decís. Porque en verdad nosotros tenemos un código
interno construido desde nuestra infancia, marcado por muchas cosas. Nuestros padres, nuestros ancestros, el barrio donde crecimos, el colegio donde nos educamos, el tipo de club que frecuentamos, el tipo de idea que compartimos. Eso va formando un sentir común, que es más que un sentir común, es un sentir propio. Que puedo poder, o sea, seguramente que con muchas personas de ese entorno pueda compartir mucho más que con un extraño de afuera, vamos a poner, ¿no? Alguien que no pertenece a ese núcleo. Pero eso justamente hace que ya con esa sola visión se rompa un poco este concepto de que el sentido por sí mismo es común a todos.